Hola, ¿cómo andan? Hoy es martes y hace un ratito estaba haciendo un poquito, acá estoy terminando un trabajo de unos suplementos de aluminio. Estamos quitándole ahí, haciéndole el chaflán, digamos. Me falta todavía esta cara de acá para completar la medida, que son para esta base, que son para soldadoras de placas y perfiles de aluminio. Así que estamos terminando el trabajo, estamos haciendo el chaflán. Después tenemos que hacer los agujeros coincidentes, que voy a ver cómo lo resuelvo. Pero no es el motivo de este pequeño videito, sino que ayer, ahora en este momento debería estar subiéndose el video de la charla, y ayer me quedaron algunos puntitos que surgió con un cliente, por ejemplo, que era el tema del afilado de las sierras circulares, ¿sí? Esta es una sierra común para madera común que usamos a veces para el corte de madera grueso, digamos. Son pocos dientes, hay un cálculo con respecto a digamos, la cantidad de dientes y cuánto es el corte. Y esta es una placa de melamina, esta es la placa de la cuestión, esta para el corte de melamina. Son 96 dientes, ¿sí? Mejor dicho, perdón, 80 dientes, marca Freud, que andan muy bien, pero había un problema ya que el cliente se quejaba. Digamos, este es un arreglo que le hicimos para un colega. El cliente del colega se quejaba que la madera salía quemada y el disco estaba quemado. Bueno, acá como ven, a simple vista, son dientes muy chiquititos, tuvimos que reafilarlo. O sea, esto aparte ya ha sido reafilado, digamos, y ya está llegando al límite de la vida. Entonces, para tratar de que razone con el cliente, empleamos un poquito lo que es este comparador que hace un tiempito yo les mostré en los videos de la charla, creo que fue con la charla de los micrómetros. Este es el comparador que empleamos para justamente comparar cómo están los discos de sierra. Este comparador, por ejemplo, se apoya sobre el disco de sierra y se toma la elevación. En este caso ahí se puede ver, es 55 o un poquito más de 56, capaz 56 décimas de milímetro, ¿sí? Este disco ha sido reemplacado, es nuevo, digamos. Por lo general, ahí se ve una pequeña diferencia, 54, acá tenemos un poquito más de 60, 5, o sea, estos son los riesgos a veces de reemplacar una hoja circular, porque la hoja circular ya ha sido usada, tiene algunas imperfecciones en la superficie, entonces a veces es difícil encontrar el punto medio donde encontrar la placa. Vamos a ver esta placa, este disco, y ahí tenemos que hay 0,4, 0,4, por acá, un poquito menos, 0,38, 0,4. Por norma general tiene que asomar por lo menos 0,6 milímetros por cada lado, o sea, por cada con respecto a la superficie de la sierra circular, al borde del diente tiene que asomar por lo menos 0,6 o 0,7. ¿Por qué tienen generalmente un poquito menos de 0,7? Por este detalle. Esto es lo que se encontraba ayer en el pizarrón y me olvidé de comentarles. Este es el perfil del diente de la sierra sin fin. Tenés el perfil visto desde arriba, desde el frente. Como no tienen traba, estos tipos de dientes son con placas de vidia. La traba se la da con el perfil del diente hacia un lado, hacia el otro, rectángulo, o con unos pequeños bordes o aristas, que lo que realizan es el corte y la limpieza del corte, ¿no? Y después tenemos la vista de perfil, digamos, donde vemos que la inclinación de la punta y demás. Bueno, cuando se reemplaca el diente en sí es cuadrado, ¿sí? Este punto acá también es cuadrado, esto de acá también. Lo que se hace es pasar por una máquina que le da este perfil, ¿sí? Se lo deja 0,7, esta distancia es 0,7 milímetros, por lo menos, ¿sí?
luego se le hace este perfilamiento aquí y aquí, y ahí nos queda a 0,6 por lo general por cada lado. Lo mismo de este frente de aquí, se hace este reperfilamiento junto con el afilado, por lo que también desciende un poquito. A medida que uno va afilando, realizando afiladas, lo que se va haciendo es acortando el perfil del diente, y a su vez esta zona del filo de la punta se va haciendo más débil. En nuestra zona, por ejemplo, se corta mucho lo que es la madera eucalipto, que es una bolsa de fibras con arena, y lo que va haciendo a medida que va cortando también es puliendo esta zona, puliendo esta zona, pule esta zona, lo que va redondeando y lo que va haciendo que se vaya juntando más viruta en esta zona, o fibras, o resina, o pegamento que usan, por ejemplo, para las placas de melamina. Esto es lo que produce también una aglomeración, y también lo que hace que la hoja se caliente, que se produzcan desgastes, que dure menos el filo. A medida que se va descendiendo en la medida del espesor de la placa, también se va agotando su vida, porque obviamente esto se va redondeando, se va haciendo cada vez más mellado, se van acortando o achicando también esta medida, se va acercando cada vez más a la medida del alma o de la sierra circular, y eso es lo que tampoco te garantiza que el afilado vaya a durar lo mismo. Por otro lado, esta afilada que también hicimos tenía este perfil. Esto es lo que hay que tener en cuenta muchísimo al momento de afilar, ya que si no te queda el diente de esta forma, ¿sí? Hay que tratar siempre de afilar siendo en lo posible, lo que se pueda, paralelos el fondo del diente con respecto al frente, ¿sí? Porque de lo contrario te va a quedar este perfil con este ángulo que tampoco es bueno. Los ángulos negativos por lo general son de esta forma, tienen el diente hacia adelante, pero el frente se hace de esta forma, ¿sí? Derecho, o sea, uno tiene que copiar el frente, pero bueno, ese es otro tema. Para el corte de madera siempre es recto, entonces también cuando uno realiza la rectificada se produce una disminución de la placa. Lo que siempre les aconsejo es siempre con el disco ir hasta abajo, tocar el fondo y subir, volver, o sea, apartar el disco, volver, tocar el fondo y subir. Nunca empezar de adelante, porque de lo contrario uno va gastando, rompiendo la punta y después va descendiendo, ¿sí? Bueno, era ese pequeño detalle que quería contarles, que ayer tuvimos con el cliente una pequeña clasecita, una pequeña clase, pero fue para ese detalle nomás, para que se tenga en cuenta, digamos, al momento de afilar o al momento de tener en cuenta este tipo de detalles en las circulares, que es lo que te garantiza a veces el uso. Sucede que acá en la Argentina también están bastante caros estos discos, y bueno, esto ya está, digamos, para el cambio. El cliente tiene que entender también que ya cuando el 50% de la placa ya se disminuyó, ya tiene que estar empezando a pensar en un cambio de disco, ¿sí? El reemplacado en este caso no es conveniente, porque te va a resultar más caro inclusive que un disco mismo. En la zona te lo venden más o menos un poquito más de $80 el disco de sierra de este tipo, así que bueno, sí, es un dineral, pero es para invertirlo lo mejor posible. Bueno, eso, me había olvidado ayer de esa pequeña consideración. Pasa que ayer tuve un día bastante complicado, y estamos armando muchas cosas, y recién no son ni siquiera las 8 de la mañana, y bueno, me pareció conveniente, digamos, contarles un poquito de este tema, que hay muchos quizás que son aficionados al afilado de sus herramientas, y a veces no tienen en cuenta esos detalles o estos pequeños datos, ¿no? Bueno, eso nomás. Sigue lloviendo, sigue el mal tiempo, pero bueno, siguen lloviendo los trabajos también. Bueno, chicos, nos vemos después, y cualquier cosita nos vemos en los comentarios. Chau, chau.
Y bueno, y aquí estamos comenzando la preparación o los preparativos para hacer el eje de unos 806 milímetros de largo por diámetro 2 pulgadas y media, 63 milímetros y medio. Para eso preparamos el palpador para poder colocar la luneta. Este palpador lo que hace es tomar la diferencia entre el diámetro del eje, que son 20 milímetros, y el diámetro del material. Entonces lo que hacemos es el radio, que lo marcamos con la herramienta como hacemos en ese momento, tomamos la diferencia, marcamos con la herramienta y ahí aproximamos y apretamos digamos, la punta de contacto. Luego lo que hacemos es colocar, bueno, previamente limpiamos un poquito la bancada para que apoye bien la luneta y de esa forma podemos ahora poder colocar los puntos de apoyo o las rueditas en este caso, sí, los puntos de apoyo de la luneta acorde a la medida del diámetro del material. En este caso lo que vamos a hacer es quitar los apoyos. Estos son los apoyos originales que trajo la luneta del torno, pero sucede que estos apoyos de la luneta prácticamente era inservible. Primero porque tenían un rango de 25 milímetros de recorrido, lo que no es para nada versátil. Y el diámetro mayor que podía agarrar era menor. Perdón, sí, digo bien, el diámetro menor, más chico que podía agarrar era un poquito más de 50 milímetros y el diámetro mayor que podía tomar era un poco menos de 100 milímetros, o sea que no tenía mucho, digamos, mucho recorrido, así que le tuvimos que hacer un par de apoyos más. Con este apoyo que estamos colocando, estos tres apoyos que colocamos, tenemos hasta creo que era 15 milímetros del mínimo, el 15 milímetros de diámetro mínimo y el máximo de 120. Y luego acortamos las originales que trajo para que lleguen prácticamente hasta el borde exterior de las lunetas, ¿sí? Bueno, ahí estamos regulando, hacemos que la ruedita toque el palpador. De esa forma tenemos digamos, la medida del radio del material, que como habíamos dicho es 2 pulgadas y medias, y el apoyo superior aproximamos apenas nomás que toque, ya que eso lo aseguramos cuando tenemos el material ya puesto. De esa forma tenemos la luneta centrada, ¿sí? Para un material en este caso que tiene un poco más de 20 kilos de peso. No es muy pesado, pero sí es un material largo que de ponerlo solamente sobre el torno sería quizás un poquito complicado para centrar. Es una tarea sencilla y rápida para poder centrar la luneta y que te quede ya listo para colocar el material. El material se trata de un acero 4140 laminado, o sea que no tiene un diámetro muy parejo. Lo tomamos en distintos puntos y marcamos en la zona donde tiene el diámetro más parejo para comenzar y de esa forma colocar la luneta lo mejor posible. Ahí como se ve, estamos colocando un poquito de aceite para que sea, digamos, para que ruede un poquito más fácil los rodamientos sobre el material. Hacemos un centro con una mecha de 5 milímetros, una mecha de centro de 5 milímetros, hacemos el centro correspondiente para un lado. Este lado es el digamos, que corresponde a la parte externa del eje. Este eje corresponde a una chipera. Una chipera es un rodillo que tiene, digamos, una serie de dientes afilados de material muy duro, que lo que hace es picar finito todo el remanente de madera que sale de un aserradero, lo pica en forma de chips, ¿sí? Y de esa forma se hace otro multiproceso dentro del aserradero o en otros lados. Sobre este eje, sobre el que se monta, como habíamos dicho, el rodillo que muele o pica el remanente o todo el resto de madera. Y este eje es el que se conecta a un reductor directamente. El eje se monta directamente, el eje este pasa a ser eje de salida del reductor. Y por eso, porque justamente aquí está el detalle del plano que me lo acababa de mandar el cliente a través de un mensaje. Ahí se ven algunos de los detalles. Ahí va el apoyo del rodamiento, va ahí el cuerpo, digamos, sobre el que va montado con unas chavetas de 14 milímetros. Y esa es la parte donde va metido dentro del reductor de velocidad. O sea, es parte del reductor de velocidad, es la parte del eje de salida del reductor, ¿sí?
Nosotros no nos gusta ese tipo de diseño, ya que todo el sistema, digamos, todo el golpe del corte, porque en realidad es un golpe que va haciendo varios golpes sucesivos sobre la madera, repercute directamente sobre las coronas, sobre el helicoide del reductor de velocidad, por lo que no o se termina rompiendo el reductor, o lo que sucedió en este caso, que se corta el eje en su parte más débil, que es la parte que va enchavetada sobre el eje, digamos que va enchavetada sobre el reductor. Lo que vamos a realizar ahora es una pequeña rosca de 3 octavos. Esa rosca de 3 octavos es la que, digamos, sostiene o se aprieta sobre el reductor, lo que permite que quede fijo en su lugar. Como les decía, este sistema, si bien es muy empleado así, no es digamos, el óptimo. Lo ideal sería tener una unión mediante poleas, mejor dicho, con piñones y cadenas, para de esa forma, digamos, regular un poco más o amortiguar el impacto sobre el eje y a su vez sobre el reductor, y de esa forma también emplearlo como digamos, un elemento de embrague, se podría decir, o para salvar un poco los desgastes producidos por infligir directamente sobre los mecanismos del reductor los golpes, como habíamos dicho, del corte. Pero bueno, como se trataba de una emergencia, teníamos que tratar de solucionarlo lo más pronto posible. Lo que hicimos fue reducir la velocidad a 33 revoluciones en este caso, colocar el macho de 3 de 3 octavos recto para hacer un comienzo de rosca, ¿sí? Apenas un poquito para que la rosca quede lo más derecha posible. Profundizamos un poquito más con el macho de 3 octavos recto, y luego con el macho helicoidal llegamos hasta la profundidad deseada, que en este caso le hicimos de unas 2 pulgadas más o menos de profundidad, quizás unos 30 milímetros, y mientras que quedara, mejor dicho, de 1,5 pulgadas, ahora sí está un poquito mejor, de unos 30 milímetros de longitud de rosca útil. Una vez que tenemos hecho los centros, vamos a quitar la luneta, hacemos un poquito de limpieza para que no quede todo, digamos, sucio con el aceite del trabajo. Y lo que vamos a hacer es colocar el eje ahora, que habíamos previamente hecho una cilindrada en la primera parte, en la primera porción, ¿sí? Y vamos a comenzar por la parte del eje que corresponde a 40 milímetros. Esa parte del eje corresponde a 40 milímetros, que es la que va sobre de 42 milímetros. Es esa parte más chica de 42 milímetros, que es la que va colocada dentro del reductor como eje de salida. Para eso empleamos el TNMG, inserto TNMG 1608 en este caso, un poquito más de radio para darle un poco más de velocidad. Lo hacemos con un avance de 0,16 milímetros por cada revolución, lo que nos da un poquito más de 100 milímetros por minuto de avance, un avance rápido, unas 750 revoluciones. Y lo vamos a llevar hasta 43 milímetros. Ahí está el detalle de cómo va cortando, digamos, la viruta, que es lo que siempre recalco, que es lo que te da digamos que estás en los valores más o menos correctos de avance. Ahí está el detalle, digamos, que se va realizando un corte de viruta, digamos, no es una viruta alargada, no tiene bordes aserrados, se ve que se nota por la terminación superficial que no va dejando, digamos, una superficie sucia o con irregularidades. Y sobre todo, como siempre recalco, el hecho de que la viruta tiene que salir corta, ¿sí? Con una pequeña, ahí se ve un poquito más el detalle, tiene que ser curva, cortita y sin bordes aserrados, sino que directamente es un borde cerrado, digamos, limpio, ¿sí? Bueno, ahí más o menos se puede ver, digamos, que la salud de la viruta está bien. Entonces ese es uno de los valores más apropiados, digamos, para realizar el corte del material. Como les había dicho, les estaba mencionando, vamos a llevarlo hasta diámetro 43, un milímetro antes de llegar al diámetro final, que luego lo vamos a hacer a un poquito menor de velocidad,
y sobre todo sostenido con lunetas una vez que tengamos definidas las medidas de los diámetros mayores, que es el de 60 milímetros, que es el que va a mandar sobre todo el trabajo, ¿no? Esta parte va montada sobre dos rodamientos, rodamientos rígidos encima no son oscilantes, así que también tenemos que darle un ajuste, digamos, sobre ese diámetro, que son 50 milímetros. Y ahí ya vamos haciendo la aproximación de los 43 milímetros por un poquito antes del largo final. El largo final de los 42 milímetros es 150, vamos a llevarlo hasta 145. Eso es para luego hacer el radio de empalme entre el diámetro de 42 y el diámetro de 50. Ahí vamos a marcar a grosso modo, digamos, donde va el ajuste de rodamiento. Y como el rodamiento va colocado en una caja bipartida, se debe colocar un retén en ambos lados, así que el rodamiento va más o menos cercano a los 60 milímetros hasta al cambio de diámetro, que es ese donde interrumpimos el corte, y van dos retenes en ambos lados, así que el radio de empalme puede ser amplio en el cambio de diámetro entre 60 y 50. Vamos a dejarlo a 51 milímetros para luego realizar el ajuste correspondiente cuando casi tengamos la pieza, que es lo que les recomiendo también muchas veces: dejar que el material se enfríe, distensione, que no quede tan en caliente como sucede a veces cuando uno realiza este debaste grueso, ¿no? Vamos a girar la pieza ahí, ya una vez aproximado, lo tratamos, como ven en este caso, este es otro detalle que también me olvidé de mostrarles, espero realizar en alguna otra oportunidad: el rectificado de las mandíbulas interiores del plato de 3 mordaza, que es el problema que tenía en otras oportunidades. Bueno, hice una pequeña rectificada con herramienta. La verdad que nunca uso piedra esmeril ni nada por el estilo sobre el torno, no me gusta. Realicé el rectificado de las mandíbulas, como les decía, de esa forma pude girar de forma confiada el material y poder usarlo para realizar este trabajo. Ahí también va el ajuste del rodamiento, que también va montado sobre una caja partida con dos retenes, ¿sí? Este es el rodamiento que va de la parte de afuera del rodillo de chipera. Ahí en el fondo está mi papá, que también estábamos haciendo otra de las emergencias. Le estaba terminando de hacer el plano para el ajuste de una bomba impulsora para el riego que se realiza, digamos, con tractor, que ese fue otro de los trabajos que tuvimos durante la semana, pero que no me pareció tan relevante mostrarlo, ya que era solamente frentear darle la medida, digamos, la luz interna entre la turbina y las dos caras laterales y el cuerpo del medio que tienen las turbinas. Ahí vamos a hacer el diámetro mayor de 60 milímetros. Este diámetro se monta sobre el que se monta el rodillo de corte o de chipeado. Ahí vemos el detalle del avance. También empleamos el mismo avance que antes, 0,16 milímetros por cada revolución a 750 revoluciones, y empleamos todo el trabajo con el TNMG. Les decía, el rodillo, si bien se trata de dejar siempre el diámetro parejo, lo mejor posible, pero el rodillo se ajusta en ambos lados con conos, digamos, con manguitos cónicos. Ahí está, perdón, no me salía la palabra. Con manguitos cónicos, por lo que se podría tener una tolerancia de hasta una décima en ambos extremos, digamos, de diferencia. Quedó bastante bien el rectificado de las mandíbulas interiores, ya que tuvimos apenas unas 3 centésimas de diferencia. Había un pequeñísimo salto que creo que se podría haber salvado un poco más haciendo una rectificadita más fina del lado de las mandíbulas, del lado del plato, digamos. Creo que me confié un poco al realizar el rectificado, lo hice un poquito grueso y no quise extenderme más, ya que había llegado el material para este trabajo.
Como les decía, ahí estamos verificando y también sintiendo con la mano que no se eleve mucho la temperatura del material. Hicimos pasadas finas. Como les mencioné, el diámetro del material es 2 pulgadas y media, así que había que llevarlo a 60. Era muy poquito lo que había que sacar de material, pero tratamos que no se, digamos, no se elevara mucho la temperatura, ya que es 41-40 y a veces son materiales un poco celosos con el tema de la temperatura. Afortunadamente esta semana no hizo mucho calor, así que estuvo templado el clima, por lo que no permitía que el material quede muy caliente. Y como les mencionaba, si bien es cierto que uno trata a veces o es lindo que quede todo el material parejito, que es lo ideal, esa diferencia que quedó de casi fueron 3 centésimas entre ese punto, entre el lado de la contrapunta y el lado del plato, se debió más a quizás una pequeña diferencia entre las mordazas que sigue teniendo. eh, yo pienso que a veces cuando uno aprieta en distintos juegos de mordazas, se producen distintos efectos o distintos centrados. Traté el momento de rectificar, de apretar siempre el mismo juego de mordazas, pero se ve que hay un pequeño vicio dentro del plato y que fue inevitable, pero bastante bien quedó el trabajo. Ahí hicimos un cambio de filo, ya que estaba un poquito disminuido y como estamos haciendo las pasadas finales, queríamos que quede con una superficie, una terminación, digamos, bastante buena, que quede casi sin necesidad de pulir, ya que, como les decía, la medida estaba prácticamente parejita, así que tratamos de hacer la pasada final sin necesidad de pulir o de llegar a una medida empleando la tela esmeril. Ahí verificamos, siempre la verificación desmonto o dejo la caja de velocidades en neutro para evitar accidentes, que se prenda por accidente y de esa forma se produzca un accidente o la rotura del micrómetro, ¿no? Así que siempre coloco en neutro para realizar la medición, sobre todo en estos trabajos largos, que es a veces fácil confiarse, ya que uno realiza a veces movimientos o se acomoda sobre el material para realizar mediciones que uno queda cerca del material, ¿no? Ahí ya estamos realizando las últimas pasaditas de este diámetro, se podría decir principal. Ahí se ve un poco la viruta larga, que ese detalle a veces no es preocupante cuando uno está haciendo las últimas pasadas, que ya que son pasadas finitas, a velocidades finas, ya que ahora también bajamos la velocidad de avance, lo llevamos a la mitad del avance que previamente habíamos empleado, ahora está 0,08 milímetros por cada revolución, a 750 revoluciones. Un avance un poquito más lento, la mitad, digamos, de lo anterior, pero para que nos quede una buena superficie, un buen acabado superficial. Y ahí vamos a darle ya las últimas pasaditas, empleando el chariot para darle el ajuste de los 60 milímetros. Como les decía, no es una medida crítica estos 60 milímetros, pero uno trata de que quede, digamos, con la medida que especifica el plan. Este trabajo, como les había dicho, era una emergencia, tenía que salir en el día, así que interrumpimos varios trabajos, como se vio al principio. El corte del material de los rodillos al final no lo pude filmar. Era un trabajo sencillo, pero bueno, quería compartir, pero no va a poder ser. Preferí optar por este trabajo que quizás era un poquito más, abarcaba ciertos detalles. Antes de dar vuelta el torno, lo que hicimos fue colocar la luneta, ¿sí? Tomar la referencia del diámetro final que había quedado de 60 milímetros, entonces de esa forma giramos, como se vio ahora, el material, y lo que vamos a hacer es el ajuste del diámetro de los 50 milímetros, ¿sí? Colocamos la luneta para que no haya en lo posible ningún tipo de vibración o digamos de cualquier movimiento que nos llegue a quedar, digamos, que nos llegue a malograr el ajuste de rodamiento, ya que uno puede quizás absorber ciertas diferencias con el manguito de ajuste en el rodillo, pero el ajuste del rodamiento es para el ajuste del rodamiento, ¿no? Ahí marcamos lo que vendría a ser los 50 milímetros de ancho que tiene la caja. La caja va contenido tanto los dos retenes como el rodamiento.
y vamos a hacerle un pequeñísimo descanso de unas 2 centésimas, creo que llegaron a ser 2 centésimas, para el apoyo del retén. Esas 2 centésimas de menos, sea 49,98 milímetros, también sirven de descanso para poder colocar el rodamiento. No es conveniente que el rodamiento recorra casi 100 milímetros, digamos, para lograr llegar a donde va a estar en su posición definitiva. Y acá está el detalle, digamos, empleando el método del Charriot. Estamos haciendo una pasada de una décima. Ahí se va a ver el detalle luego que terminemos la pasada de la diferencia que queda entre lo que me gusta realizar así, ese tipo de ajuste entre el retén y la medida definitiva del rodamiento, ¿no? El retén tiene tolerancia hasta media décima, entre 3 décimas y media décima de más o de menos con respecto a la medida sobre el cual va montado, ¿no? Pero esto era más por el rodamiento, para que el rodamiento no vaya castigado todo el tiro, sino que realmente asiente sobre la zona que tiene que asentar, ¿no? Y su colocación sea de forma sencilla. Ahí vamos a tomar la medida para que ustedes puedan tener una apreciación o una idea digamos de lo que va, de la diferencia que les mencionaba antes. Ahí quedó con una diferencia de un poquito más de una décima, ¿no? 50 se podría decir, una décima y media. O sea, es muy poquitito la diferencia. Y ahora vamos a hacer la pasadita no de una décima, sino que vamos a hacer de 9 centésimos. Una pasadita de 9 centésimas para que nos quede, digamos, un resto o un ajuste con tela esmeril que siempre uno puede darle ese toquecito extra que le falta. No recomiendo, no me gusta emplear, digamos, la herramienta directamente, digamos, la herramienta en la pasada del torno para hacer el ajuste de rodamiento. Siempre me gusta emplear la tela esmeril, sobre todo para dejar una buena superficie terminada, pulida, que es lo que se recomienda para el montaje de rodamientos, ¿no? En este caso, al ser un rodamiento rígido, común, se podría decir, el ajuste es medida con medida, o sea que lo llevamos a 50 milímetros exactos. Luego, con el pulido. Y ahí se vio la diferencia, digamos, de diámetro entre el descanso o el diámetro sobre el cual va montado el retén y ahora lo que estamos torneando, que es el ajuste del rodamiento. Y se vio, digamos, que apenas ni siquiera se vislumbra, digamos, la diferencia, pero con la herramienta se puede apreciar que hay un pequeño escaloncito, ¿no? Nuevamente vamos a hacer la medición para que después puedan tener una apreciación del ajuste, digamos, del diámetro sobre el cual luego voy a hacer el ajuste con tela esmeril. Ahí quedó, una centésima. Esa centésima luego se la voy a sacar con tela esmeril, con una pequeña pulidita. Y ahí está el ajuste sobre el cual va a trabajar el retén. Ahí está, poquitito menos de 2 centésimas, ¿sí? Es más que suficiente para que el retén trabaje bien, obture, digamos, la entrada de suciedad a la caja del rodamiento. Y acá vamos a hacer un poquito de movimiento combinado. No es necesario que tenga un radio determinado, pero sí tiene que ser un empalme suave, que lo hicimos con movimientos combinados, empleando el Charriot, sí, digo bien, y el carro transversal, y ahí quedó el radio de empalme entre el diámetro 50 y el diámetro 60. Como les dije, no es un diámetro, digamos, calibrado, sino que tiene que ser un empalme suave. Ese tipo de empalme lo hicimos entre el diámetro 42 y el diámetro 50. Ese empalme siempre es recomendado sobre todo para este tipo de ejes, para que no queden bordes o concentradores de tensiones, que son los bordes o ángulos rectos en los cambios o interferencias de diámetro, ¿no? Y ahí está el ajuste que les decía, empleando una tela esmeril común y silvestre. Vamos a ir llevándolo hasta los 50 milímetros exactos. Y ese fue el trabajo. Ahí vamos a realizar el ajuste ahora final
de los 42 milímetros, que es esta porción de 150 milímetros de largo por diámetro 42, es la que va montada dentro del reductor. Este por lo general tiene un poco más de tolerancia, así que vamos a tratar de dejarlo a 42 milímetros exacto. Muchas veces estos ejes se lo deja hasta inclusive con unas 4 centésimas de menos, 41,97, 41,96, y eso es lo que a veces hace que se produzca un desgaste importante o que se corten. Así que vamos a tratar de dejarlo lo más justito posible. Ahí está una vista general del trabajo. Un eje de unos 806 milímetros de largo, como habíamos mencionado. Un trabajo sencillo, simple, pero me pareció lindo compartirlos con ustedes entre lo que fue esta semana. Y bueno, queda pendiente todavía el trabajo de la fresadora, que no pude colocarlo en el trabajo de esta semana. Bueno amigos, este fue el trabajito de esta semana. Espero que les haya gustado, que les haya parecido útil. Y cualquier cosita nos estamos viendo, ¿eh? Que pasen lindo. Chau, chau.